Listo, en honor al tiempo vamos a iniciar. Muy buen día, mi nombre es Claudia Bustos, yo soy manager de operaciones en incluyeme.com y les agradecemos el haberse sumado a este espacio. Hoy vamos a tener una sesión sobre cómo poder implementar estrategias de inclusión en las organizaciones y para eso les voy a presentar a Lucía. Lucía es Training Specialist en incluyeme.com y ella es quien va a estar acompañándoles en la sesión de hoy. Entonces, Lucía, te paso el micrófono. Muchas gracias, Clau. ¿Qué tal? Bueno, para mí es un gusto acompañar esta sesión en donde, bueno, vamos a ir trabajando en conjunto un tema crucial, ¿sí? Para el desarrollo y el conocimiento de nuestras organizaciones, que es la importancia de involucrarnos en la creación de una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa. ¿Bien? Antes de comenzar, les comento que pueden activar los subtítulos, ¿sí? Para garantizar la accesibilidad. Y les voy contando quiénes incluyenme, si bien muchos de ustedes ya han colaborado, ¿no? Han tenido un contacto. Esta es un espacio para aquellas organizaciones con las que ya hemos establecido alianzas. Bueno, les voy a contar un poco quiénes incluyenme, qué impacto hoy tiene, ¿bien? Para eso, Clau, vamos a avanzar a la siguiente slide, porque les cuento que Inclúyeme es una empresa social que actualmente tiene presencia en 14 países y trabaja a nivel regional con todo tipo de discapacidad. ¿Bien? Esto es algo que es un orgullo nacional porque Inclúyeme surgió en Argentina hace más de 10 años y hoy está trabajando con diversas empresas, diversas organizaciones para apoyar, para guiar a estas organizaciones en el desarrollo de programas integrales, ¿sí? Hacia este objetivo que es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y ahora les pregunto, ¿por qué existen organizaciones como Inclúyeme? Porque aún la temática de la discapacidad sigue totalmente invisibilizada. Si bien se han dado pasos, aún siguen habiendo invisibilización en relación a este tema y es por eso que estos datos que les traigo demuestran la importancia de trabajar el tema y de concientizar, ¿sí? En América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad. Esto representa una proporción significativa de nuestra población y también resalta la importancia de abordar las necesidades y también de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En Argentina, ¿sí? En la región, el 10,2% de la población argentina de más de 10 años tiene algún tipo de discapacidad. Este dato nos obliga a reflexionar sobre, bueno, eh, cómo la inclusión y la accesibilidad son asuntos necesarios en donde tenemos que poner el foco para poder garantizar la participación de las personas con discapacidad. Actualmente, la tasa de empleo de la población con discapacidad en el país es del 32,2%, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solo 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen empleo. Esto muestra la brecha que hay, que es significativa en la integración laboral de personas con discapacidad, subrayando totalmente la necesidad de esforzarnos, ¿sí? De poner foco en esos esfuerzos concentrados para poder mejorar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Además, solo el 27,6% de la población con discapacidad mayor de 15 años pudimos acceder a la educación formal. En mi caso, tuve el privilegio de pasar por la universidad y graduarme, pero mi realidad realmente no representa la realidad de muchas personas con discapacidad. Este dato es alarmante porque destaca realmente la necesidad de mejorar el acceso a la educación para poder garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial completo. Y para continuar, les vamos dando la bienvenida a aquellas personas que se van sumando a este espacio. Les cuento por qué es importante involucrarse. Las organizaciones hoy tienen la responsabilidad social fundamental en la creación de una sociedad más equitativa e inclusiva. No se trata, ¿sí? Solo de cumplir una obligación moral, sino de reconocer
que nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas y además de atraer talento diverso a las empresas. La diversidad en el lugar de trabajo es el motor crucial para la innovación y el crecimiento. Equipos diversos aportan variedad de perspectivas, de experiencias y de habilidades que son esenciales para la creatividad y la resolución de problemas que surjan en el día a día. La combinación de diferentes puntos de vista pueden conducir a ideas innovadoras. Y la inclusión no solo es beneficiosa para las personas que somos incluidas, sino también es beneficiosa para la organización en su conjunto. ¿Por qué? Porque la vuelve más dinámica y más competitiva. Rendirse en el intento de sostener el proceso de inclusión podría poner en peligro los logros alcanzados con gran esfuerzo, ¿sí? Esto es muy, muy importante de entender, de internalizar. La inclusión es un proceso continuo y el abandonar estos esfuerzos puede resultar en una regresión, perdiendo los avances realizados en la creación de un ambiente de trabajo más justo y equitativo. Por eso es crucial mantener el compromiso y la dedicación para asegurar que los beneficios de la inclusión se sostengan y se amplíen. Por otro lado, la organización que no se compromete con la inclusión en la actualidad pierde la oportunidad de aprovechar el talento, las habilidades, las diferentes perspectivas que hay en los equipos diversos. Cada individuo aporta algo único y valioso, y la diversidad puede ser un recurso invaluable para cualquier organización. Ignorar esta diversidad es, en esencia, desperdiciar el potencial que podría contribuir al éxito y a la innovación de la organización. Por otro lado, no promover la inclusión puede comprometer la imagen pública, ¿bien? Y la percepción de los clientes con los que estamos en total contacto. En una sociedad cada vez más consciente y preocupada por la justicia, las personas consumidoras y las partes interesadas eh, prefieren asociarse con organizaciones que demuestren un compromiso real hacia la diversidad y la inclusión. La falta de estas políticas puede llegar a generar una percepción negativa, afectando la reputación de la organización y potencialmente el rendimiento del mercado, ¿sí? Por esto es muy, muy, muy importante involucrarnos. Vamos a la siguiente slide, Clau. Entonces, con todo lo que ya hoy recién fuimos conversando, hay que entender que la inclusión de las personas con discapacidad es una decisión. ¿Por qué? Porque al fomentar una cultura inclusiva, no es solamente una responsabilidad ética, ¿bien? Sino una decisión estratégica que trae numerosos beneficios a las organizaciones. Para lograr una verdadera inclusión, tenemos que entender a la diversidad como fortaleza. Las organizaciones tienen la posibilidad de generar empleo genuino en donde todas las personas podamos desarrollar nuestro potencial. Por otro lado, promover la inclusión genera resiliencia y flexibilidad de las organizaciones. Permite superar los desafíos del mercado, porque fomentar la inclusión de las personas con discapacidad no es, no es solo un acto de justicia social, sino que también genera beneficios tangibles en términos, de resiliencia y de flexibilidad organizacional. Las empresas inclusivas tienen mayor diversidad de pensamientos y de enfoques. Esto puede conducir a innovaciones y mejoras en productos y servicios, ¿sí? Por último, la inclusión requiere acciones. Sin acciones no es nada posible, porque la inclusión no ocurre por casualidad. Requiere de un compromiso concreto, consciente, requiere acciones específicas para crear entornos accesibles, equitativos y respetuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que comprometerse para dar pasos firmes, ¿sí? Bien, vamos, Clau, a la siguiente, y aquí les hago esta pregunta para que podamos conversar.
Lo van a poder hacer mediante el escaneo del código QR que aparece en pantalla o entrando a la página slido.com con el código 2995-650 y que me puedan contar hoy, en la actualidad, en este contexto, qué dificultades encuentro como organización para seguir construyendo espacios laborales más inclusivos. ¿Sí? Bien, mientras van escaneando el código QR, les cuento que hoy hay un desafío muy grande, ¿sí? En las diversas organizaciones con las que vamos trabajando, por un lado, bueno, trabajar estos sesgos, estos prejuicios, estas ideas, estos miedos que se tienen. Si bien todas las organizaciones tienen diferentes realidades, el contexto quizás es el mismo, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo podemos empezar bueno, a mirar ese horizonte de la inclusión como un horizonte real, como algo que puede ser logrado, no como algo idílico, algo que está por fuera totalmente de nuestro alcance. Bien, aquí van apareciendo algunas respuestas. Las dificultades que encuentran, alguien nos pone infraestructura. Bueno, es algo a lo que nuestra cabeza directamente va cuando pensamos en las dificultades que tenemos en temas de inclusión. El apoyo en los puestos de liderazgo, las limitaciones físicas, los prejuicios del equipo, el desconocimiento de los beneficios de la diversidad. Bueno, cuando hay desinformación empiezan a aparecer un montón de miedos de lo que se cree sobre las personas con discapacidad y eso ocupa espacio que podría estar ocupado por acciones concretas hacia esta meta que es justamente la inclusión de personas con discapacidad. A ver, otras respuestas que van poniendo. Los equipos no saben cómo interactuar con personas con discapacidad. Esto ocurre muchísimo. También aparecen miedos e inseguridades, temor por no saber cómo hacerlo, sesgos, prejuicios, miedos e inseguridades a la hora de contratar personas con discapacidad. Todavía hay gente escribiendo. Vieron que hay un montón de dificultades que está bueno ponerlas sobre la mesa, porque si yo no tomo conciencia y no lo verbalizo y no lo escribo, a veces es muy difícil arrancar. Entonces, este ejercicio nos ayuda a tomar conciencia de, bueno, ¿qué pasa en mi organización? ¿Qué necesito? Alguien nos pone que se nos hace difícil la inclusión verdadera, nos lleva más tiempo y dedicación la comunicación con una persona con discapacidad y no siempre tenés disponibilidad. Bueno, acá vamos a ir charlando sobre cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar la inclusión de personas con discapacidad. Aquí les traigo, ¿sí?, una herramienta, porque el compromiso con la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad es un proceso, ¿sí? No es de una vez y ya, o no es tampoco no es un salto en el que en el medio no ocurre nada. No, es un proceso y el proceso requiere tiempo y el proceso requiere diversos pasos para llegar hacia la meta. ¿Bien? El proceso de la inclusión de las personas con discapacidad requiere acciones y decisiones, sobre todo, constantes. Y como sabemos que muchas veces puede haber dificultades a la hora de tener un horizonte claro, les traigo este camino a la inclusión, ¿sí?, que les quiero compartir, que es una caja de herramientas, ¿sí?, que está diseñada para guiar a las diversas organizaciones en cada paso hacia esta meta que es ser una empresa inclusiva, asegurando que se tomen acciones concretas y efectivas para generar espacios más diversos. Bien, vamos a empezar con el primer paso. Paso es en donde la organización está empezando. ¿Sí? Algo fundamental para comenzar el camino de la inclusión de personas con discapacidad es identificar la cultura organizacional de tu compañía. ¿Sí? Tenés que saber cuáles son los valores que sustentan esta cultura dentro de tu compañía y si coinciden con los valores que la empresa dice sostener. ¿Sí? Esto es fundamental.
Teniendo claras las características culturales de la organización, vas a poder identificar las fortalezas y también las áreas de mejora y sobre todo trabajar en ellas. En este paso es fundamental saber que tanto conocen las personas que están dentro de la organización sobre la temática de la discapacidad, qué miedos, prejuicios y sesgos existen alrededor del tema y por supuesto también es clave que identifiques si ya contás con personas con discapacidad trabajando en la organización. ¿Sí? Esto es un paso que va a empezar a armar la base del proceso de la inclusión. Vamos a lo siguiente, Clau. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ya podemos comenzar a tener algunos aspectos de un equipo diverso, ¿sí? Identificando la cultura, entendiendo qué creen o qué piensan las personas que trabajan dentro de mi organización sobre la temática de la discapacidad y sobre todo identificando a personas con discapacidad dentro de la organización, ya estoy dando pasos hacia los equipos diversos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? El siguiente paso es revisar los procesos de contratación y sobre todo poner en práctica los aprendizajes del escalón anterior. ¿Sí? Piensen este camino también como una escalera. Si yo no tengo el peldaño anterior, no puedo construir el siguiente. Entonces, una vez teniendo en claro cuál es la cultura organizacional y qué interés, y sabiendo qué interés o qué información tienen las personas de la organización dentro sobre esta temática, voy a poder lograr ser una organización más diversa e inclusiva y sobre todo seguir en este proceso, ¿sí? Es importante derribar en este punto barreras y obstáculos de los procesos del ciclo de vida laboral que vive una persona dentro de ella, ¿sí? Dentro de la organización. Por esto, tenés que identificar si los procesos de atracción de talento, de incorporación, de onboarding y desarrollo incluyen a todas las personas. ¿Sí? Una vez identificadas las barreras en el ciclo de vida laboral de las personas, es fundamental que consideres a los equipos de recursos humanos como actores estratégicos de la organización y por lo tanto asegurar que las personas dentro de estos equipos entiendan la importancia de eliminar los prejuicios, los sesgos, ¿sí? Los sesgos inconscientes y compartirles herramientas para poder proporcionar apoyos a las personas empleadas con discapacidad. Esto, esto no lo podemos obviar, es un paso fundamental hacia una empresa inclusiva. Tenemos que asegurarnos que en este paso no haya ninguna barrera. ¿Bien? Por eso es muy, muy importante trabajar en esto. Vamos a la siguiente, Clau. Porque en este camino hacia la inclusión ya podemos empezar a atisbar que nuestros equipos están siendo más inclusivos. Nombramos a las personas con discapacidad de la manera correcta, pensamos los procesos de nuestra organización para que sean inclusivos e incluyan a todas las personas, ¿sí? Y estamos un poquito más cerca de esta meta, que es la inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Sí? A ver, Clau, vamos a ver. En este proceso, ¿sí? El siguiente paso es posicionarnos de manera estratégica, perdón, internamente, ¿sí? Dentro de la organización. Desarrollar un compromiso real en la empresa implica varios pasos esenciales. Primero, es necesario plasmar los objetivos de la estrategia en políticas claras y específicas. ¿Sí? Estas políticas de inclusión tienen que estar bien definidas para asegurar que todas las personas dentro de la empresa comprendan y se alineen con los objetivos establecidos y esperados. ¿Sí? Al implementar estas políticas, se promoverán acciones concretas, ¿sí? Que fomenten la inclusión
de manera organizada y coherente dentro de la organización. Si yo pienso en políticas que estén orientadas hacia la inclusión de las personas con discapacidad, me voy a asegurar que todas las personas dentro de la organización entiendan cuáles son los objetivos que hoy tiene la organización. Y eso va a sustentar la cultura, ¿sí? Porque además sustenta también los valores que mi organización quiere perseguir. Entonces, es fundamental este paso para que todas las personas tengan directrices claras y específicas en materia de inclusión. ¿Sí? Vamos a seguir con el camino de la inclusión, ¿bien? ¿Por qué? Porque vamos a dar un pasito más. Ya en este punto, dentro de la organización, hemos dado pasos, bueno, varios pasos hacia la inclusión. Hemos hablado, hemos dado espacios para que las personas pregunten, para que hagan esas preguntas que consideran que en otros lados no pueden hacer. Hemos dado espacio también para que se informen, para que se charle sobre el tema. Hemos generado confianza en esas personas que quizás en algún momento no dijeron que tenían una discapacidad. En este punto ya estamos internamente posicionados para ser una empresa segura hacia las personas con discapacidad. Vamos al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese siguiente nivel? A ver, atraer talento con discapacidad. ¿Sí? Para iniciar la atracción de talento diverso en nuestra organización, en tu organización, es fundamental publicar vacantes disponibles en plataformas especializadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Sí? Estas plataformas están diseñadas para conectar a las empresas, ¿sí?, con personas candidatas calificadas que busquen oportunidades en entornos inclusivos. Porque si las empresas publican sus ofertas laborales en estos portales, las personas con discapacidad van a entender que a estas empresas les importa la temática de la inclusión y además que son espacios seguros para poder trabajar. ¿Sí? Al utilizar estos canales, no solo se amplía el alcance de un pool de talento más diverso, sino que también se demuestra el compromiso de tu organización con la igualdad de oportunidades y la diversidad. ¿Sí? Este es un enfoque proactivo que facilita la creación de un entorno de trabajo más inclusivo y también más enriquecedor. Otra estrategia que podés utilizar, ¿sí?, para poder acceder al talento de personas con discapacidad es, por ejemplo, participar en programas e iniciativas de inclusión laboral promovidas por organizaciones, ¿sí?, que sean actores estratégicos en esta temática. Es fundamental, en este punto, empezar a tener contacto con empresas que sean realmente actores estratégicos, porque son estas empresas las que nos van a poner la luz en algún punto al final del camino para poder avanzar en este camino de la inclusión, ¿sí? Con información, con experiencia, con estrategias, con herramientas que van a ser fundamentales a la hora de dar pasos firmes, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en este camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad y ya nuestros equipos están siendo mucho más diversos. Porque por un lado, revisamos la cultura organizacional, verificamos cómo es, qué piensan las personas que están dentro de la organización sobre la temática, ¿sí? Al llevar sobre la mesa estos temas, también hacemos que las personas se interesen, ¿sí? También desarrollamos políticas, ¿sí?, en donde se muestren directrices claras en materia de inclusión dentro de la organización, revisamos procesos de recursos humanos, atraemos talento, generamos alianzas con otras organizaciones. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es justamente hacer un parate, ¿sí? ¿Hacer un parate para qué? Para mirar para atrás, para verificar cuál es el resultado de nuestras acciones y sobre todo para seguir dándote un impulso hacia adelante. Porque si bien estamos un poquito más cerca del horizonte, que es la inclusión de personas con discapacidad y sobre todo de ser una empresa inclusiva, estamos en un momento en donde tenemos que verificar
bueno, ¿qué resultados dieron aquellas acciones que ya tomamos adelante? Como parte del camino recorrido, necesitas verificar que se hayan dado pasos firmes para garantizar que tus iniciativas de discapacidad e inclusión estén en el camino correcto. ¿Sí? Para ello es esencial buscar una asesoría de expertos que te acompañen a revisar el camino realizado. En este punto, ¿sí? Estos profesionales pueden ofrecerte una evaluación objetiva y detallada, ¿sí? De tus prácticas actuales, identificando las áreas de mejora y consolidando los logros alcanzados. Para poder alcanzar el impacto positivo de tus iniciativas, es muy importante asegurarte de que tus esfuerzos hayan sido efectivos, sostenibles, ¿sí? Y alineados con los objetivos de la organización, ¿sí? ¿Pueden ser viables sostener estos objetivos en el tiempo? Esto es algo que te tenés que preguntar, porque es fundamental para poder, bueno, en algún punto sostener este camino de la inclusión. Esto implica medir el impacto real de las acciones que vamos tomando en la organización, ajustar algunas estrategias, ¿sí? Según sea necesario, y mantener un enfoque constante en la creación de un entorno más inclusivo que beneficie tanto a las personas empleadas, ¿sí? Como a la organización en su conjunto, ¿sí? Esto es muy importante. Estas herramientas, obviamente, son herramientas que yo les ofrezco como parte de nuestro trabajo, de nuestro expertise, de nuestra experiencia justamente, pero que en algún punto tienen que ser personalizadas a cada uno, a cada una de ustedes, ¿sí? De sus organizaciones, del momento en el que estén pasando la organización, ¿sí? Entonces es muy importante tomar estas herramientas, pero también, bueno, repensarlas y pensarlas en lo particular, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a continuar este camino hacia el objetivo, que es ser una empresa inclusiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Aunque no todos los ajustes razonables son los mismos, tenemos que asegurarnos de ser una empresa accesible. Muchas veces creemos que la accesibilidad es algo que nos trae muchos problemas, ¿no? Porque pensamos que esto va a implicar derribar el edificio en el que estamos y bueno, tener que construir todo de nuevo. No es necesario. En esta etapa es fundamental concientizar a los equipos de trabajo sobre la relevancia de la accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir la accesibilidad universal? ¿Conozco el término? ¿Sí? Esto va a garantizar que todas las personas, sin excepción, pueden acceder y participar plenamente en los entornos de la organización, ¿sí? Al promover esta conciencia, podemos fomentar un ambiente donde cada individuo pueda contribuir y desarrollarse sin barreras. En este punto, es muy importante entender que en la actualidad ya contamos con un montón de herramientas de accesibilidad que quizás hasta el momento no conocíamos. Entonces, lo fundamental es conocer las herramientas, conocer nuestra estructura, ¿sí? Conocer cuáles son aquellas herramientas que utilizan las personas con discapacidad a la hora de requerir accesibilidad, ¿sí? Esto va a ser fundamental porque también nos ayuda a entender que estos pequeñas modificaciones, ¿sí? Que se van haciendo o que se necesitan hacer no son para nada, digamos, en su mayoría costosas y además a veces ni siquiera requieren una cuestión monetaria, ¿sí? Son pequeños ajustes que se pueden hacer, que son detalles que hacen y que cambian la realidad de las personas con discapacidad dentro de la organización. Esto es muy importante entenderlo, porque hay que perderle el miedo, porque a la hora de ir a hablar con con las personas que están en los cargos de liderazgo y para poder llevar estas temáticas,
también es necesario hablar de esto, porque muchas veces se tienen sesgos, prejuicios, se tienen ideas erradas acerca de lo que es la accesibilidad y de lo que se necesita para poder generar un ambiente más accesible. Por eso es muy, muy importante que cuando ustedes implementen este paso del camino de la inclusión para poder ver los ajustes razonables y para poder verificar si sus espacios son accesibles, bueno, tengan en cuenta esto, ¿sí? Bien, ahora, ya estamos muy, muy cerca de esta meta, que es ser una empresa inclusiva, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a verlo. El siguiente paso es contagiar a tu círculo cercano, ¿sí? Con prácticas inclusivas. ¿Bien? ¿Por qué? Hoy en el mundo de las comunicaciones todo se sabe. Entonces, si las demás organizaciones ven que nuestra organización está llevando a cabo acciones concretas, está llevando a cabo este proceso de inclusión, ¿sí? Que está verificando sus procesos, que está trabajando su cultura, perdón, que está llevando adelante espacios de concientización, esto se contagia. Entonces es muy, muy importante en algún punto, bueno, promover y fomentar la diversidad y la inclusión en el entorno, ¿sí? Para que los entornos laborales sean equitativos y enriquecedores. Tenemos que mostrar y demostrar un compromiso activo, ¿sí? Con la igualdad de oportunidades en todas las prácticas empresariales, desde el reclutamiento y la contratación hasta la capacitación y el desarrollo profesional, ¿sí? Porque las personas con discapacidad no son, digamos, la inclusión de personas con discapacidad no está hecha, entre comillas, para que las personas ingresen a los puestos más junior y se queden ahí. No, tenemos que fomentar un desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Además, tenemos que asegurar que todas las partes involucradas en la cadena de suministro, ¿sí? De nuestra organización, de tu organización, compartan y promuevan los mismos valores de inclusión. Esto es muy, muy importante. Y sobre todo, también que se promuevan los mismos valores de accesibilidad, ¿sí? Esto es necesario para poder definir los valores y las normas claras en materia de inclusión dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? Por eso deben ser específicos, medibles, aplicables estas normas a todas las partes de la cadena del suministro, ¿sí? Esto nos permite realmente ser una empresa inclusiva en la totalidad de nuestras organizaciones, ¿sí? Es muy importante. Bien, vamos a ir concluyendo con este camino hacia la inclusión, ¿sí? ¿Y cuál es el paso que nos va a lanzar hacia la meta? El paso que nos va a lanzar, perdón, hacia la meta es contarle a todo el mundo que somos una empresa inclusiva, no tener miedo de esto, ¿sí? Al final del camino es crucial que declares con firmeza y entusiasmo que tu empresa se compromete con la inclusión, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Hoy podemos utilizar muchísimos canales de información y de difusión, y esto nos puede ayudar a contarle a las demás organizaciones que hoy nosotros estamos en este proceso. No solo se trata de palabras igualmente, sino también de respaldar esta afirmación con acciones tangibles y conscientes, ¿sí? Y además de acciones que sean totalmente consistentes y sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, revisar y adaptar la comunicación interna y la comunicación externa, ¿sí? Para que sea un reflejo fiel de la diversidad dentro de mi organización. Para esto tenés que asegurarte que cada persona se sienta representada, ¿sí? ¿Qué implica esto? Bueno, en algún punto seleccionar imágenes, historias y mensajes que celebren la diversidad humana, ¿sí? En todo su esplendor, sin dejar a nadie afuera. Por ejemplo, si nosotros pensamos en campañas que hablen sobre, no sé, el día de, bueno,
Hace poco vi un slide, perdón, una comunicación sobre el Día del Padre. Por ejemplo, ¿no? Pienso, ok, bueno, en la comunicación que yo haga acerca de esta efeméride, vamos a decirla, ¿represento a personas con discapacidad? ¿O solamente pongo personas que no muestren ningún tipo de diversidad? ¿No? Puede pasar. Entonces, es muy importante en este punto empezar a tomar conciencia de qué imágenes utilizamos, de qué frases utilizamos, de qué personas mostramos en los videos que hagamos, en las imágenes que produzcamos, ¿sí? Es muy, muy importante. Entonces, eh, ¿esto para qué nos sirve? Para que todas las personas se sientan reconocidas y valoradas, ¿sí? Desde sus diferentes experiencias y sus diferentes perspectivas, ¿sí? Al hacerlo no solo vas a atraer un público más diverso, sino que también vas a enviar un mensaje muy, muy poderoso sobre los valores que tu empresa tiene, ¿sí? Porque lo que muestres hacia el afuera también va a repercutir en lo que ocurre adentro. Y es una forma de retroalimentación que nos sigue llevando como si fuera como un motor hacia adelante, que es el poder ser una empresa inclusiva y sobre todo sostenerlo. ¿Sí? Porque esto es muy, muy importante que tomamos conciencia, la inclusión no debería ser el punto de llegada y me quedo hasta ahí, sino que debería ser el punto de partida hacia adelante. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Por eso nuestras acciones tienen que llevar a ese objetivo, pero sabiendo que después hay un camino, sigue un camino, no se termina ahí. ¿Sí? Bien, ahora les voy a invitar nuevamente a que me puedan comentar, ¿sí? A través de el escaneo del código QR que aparece en pantalla y a través de la página o a través de la página slido.com con el código 29 95 650. ¿En qué camino, en qué etapa del camino creen que están como organización, ¿sí? En este camino que recién vimos, que por un lado no es el objetivo no es algo a lo que, bueno, nos quedamos ahí para siempre, sino que tenemos que seguir avanzando. ¿En qué momento creen que están hoy desde su organización? ¿Sí? Bien, ¿creen que se han posicionado estratégicamente en relación a la diversidad, la equidad y la inclusión? ¿Creen que están empezando? ¿Saben que sus procesos son inclusivos? ¿Han avanzado y están en procesos de mejora? ¿Creen que su organización es accesible? ¿Creen que sus servicios consideran a las personas con discapacidad? Bien, aquí hay algunas personas que ya van contestando. Hay algunas personas que nos comentan que ya se han posicionado la estrategia de diversidad, de equidad e inclusión internamente. Hay otras personas que nos están contando que están arrancando, que están comenzando en este proceso. Que hay algunas personas que ya pueden comenzar a traer talento con discapacidad, quiere decir que ya han hecho este recorrido, ¿sí? Hay otras personas que han avanzado y que están en procesos de mejora. Y acá es fundamental este paso que mencionábamos hace poco, en los pasos de esta caja de herramientas, de este camino a la inclusión, que es poder realmente verificar, medir si nuestros esfuerzos están realmente tomando el lugar que corresponde y están dando los objetivos esperados. Porque a veces creemos que, bueno, ya somos una empresa que está dispuesta a recibir personas con discapacidad, pero si no trabajamos con los equipos, esas barreras que muchas veces impiden la participación de las personas con discapacidad, a veces se nos va a hacer muy difícil. ¿Sí? Entonces, en este punto es muy, muy importante que cuando, cuando vayamos avanzando, también revisemos, bueno, qué resultados dio los pasos que fuimos dando. ¿Sí? Bien, bueno,
Mientras tanto, voy respondiendo algunas preguntas que me hicieron acá, me hicieron, ¿sí? Y me cuenten en el mismo código QR, si quieren pueden nuevamente escanearlo o entrando a la página slido.com, me puedan contar qué necesitan como organización para avanzar en el camino de la inclusión, teniendo en cuenta, bueno, también la opción que pusieron en la interacción anterior, ¿sí? A ver, acá hay algunas preguntas que me hicieron. A ver. ¿Cómo pueden las empresas evaluar y medir el éxito de sus iniciativas de inclusión laboral de personas con discapacidad y comunicar los logros para poder tener un presupuesto asignado? Bueno, lo ideal en este caso me parece que es aplicar un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de cultura evolutivo, ¿sí? Para poder, esto nos va a ayudar, ¿sí? A entender cómo ha evolucionado, ¿sí? La apropiación de la temática dentro de la organización. Esto va a ser la evidencia clara de los avances en materia de inclusión de personas con discapacidad, en materia de equidad, ¿sí? En la vida cotidiana de las empresas que conforman la empresa, la compañía, la organización. Por eso es muy, muy importante saber y entender cuáles son los cambios culturales que surgen a partir de las acciones realizadas en la temática de la discapacidad. Esto nos va a ayudar justamente a entender en qué momento estamos, cómo avanzamos, hacia dónde vamos, sobre todo, ¿sí? Y nos va a ayudar en algún punto a redirigir los objetivos si vemos que no estamos yendo a lo que esperábamos, nos va a dar la posibilidad de cambiar estrategias, ¿bien? Bien, acá me llega otra pregunta. A ver. ¿Cuáles son algunos pasos simples que las empresas pueden tomar para mejorar la accesibilidad en el lugar de trabajo para personas empleadas cuando no se tiene un presupuesto? Bueno, algo ya hablábamos de esto, ¿no? Es necesario, ¿sí? Dar lugar a que las personas que trabajan en la organización expresen cuáles son los ajustes necesarios. Eso es fundamental, ¿sí? Estos son individuales y específicos, ¿sí? Porque dan respuestas a las necesidades específicas de las personas. No necesariamente esto tiene que tener un costo, no tiene que ser costoso. Actualmente sabemos que con pequeños ajustes, como por ejemplo, pienso, regular la mesa de trabajo o escritorio para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda trabajar en la oficina, o utilizar documentos en formatos que tengan un apoyo como la lectura en voz alta para personas con discapacidad visual, se pueden eliminar barreras, ¿sí? De manera sencilla y fomentar la accesibilidad en los lugares de trabajo, ¿sí? Fíjense que conociendo las plataformas, por ejemplo, que utilizamos, podemos entender cuáles son las herramientas de accesibilidad que las personas, con las que ya contamos, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante que relevemos cuáles son las herramientas y ver cuáles de esas herramientas ya son accesibles, ¿bien? Bien, acá no me comentan, saber cómo involucrar a los líderes para que apoyen el proyecto. Bueno, este punto a veces es el más complejo, ¿no? Poder involucrar a los líderes, porque si no hay una concientización clara también en los roles de liderazgo, ¿sí? Todo el trabajo que hagamos con la concientización a los equipos de trabajo o en el área, digamos, de recursos humanos y el relevamiento que hagamos con de los procesos de selección, de reclutamiento, van a ser muy difíciles, porque en muchos casos las decisiones justamente las toman las personas líderes. Entonces, es muy, muy, muy difícil a veces esto. Por eso es necesario también trabajar con las personas que están en posiciones de liderazgo, para que la inclusión, ¿sí? Para que el impacto de la inclusión sea como una especie de cascada, ¿bien? Para que de los puestos, digamos, más jerárquicos, también vaya en algún punto
marcando el camino claro hacia las demás personas. Por eso necesitamos que dentro de la organización todas las personas se comprometan, ¿sí? No solamente un grupo o un sector, sino que todas las personas tienen que estar comprometidas con este objetivo que es la inclusión de personas con discapacidad. Bien, acá me dicen cómo convencer a gerentes de que contraten. Bueno, justamente algo fundamental, me parece, por un lado, es generar espacios de concientización para estas personas, para las personas que están en puestos directivos, y también es muy, muy importante hacerlos parte, ¿sí? Porque el hacer parte implica que estas personas tomen conciencia del proceso, tomen conciencia de la riqueza que genera la diversidad en los equipos de trabajo, para que tomen conciencia de que la diversidad es un valor y no es algo que, bueno, hay que pasar y que en algún punto nos genera dificultades. No, hay que entender a la diversidad como un valor para la organización, ¿sí? Acá me ponen también, apoyo en entender cómo generar un plan de acción exitoso. Bien, aquí en este punto es fundamental, como decíamos ya anteriormente, bueno, establecer alianzas con actores estratégicos en materia de inclusión, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que, bueno, desde nuestra organización avanzamos con este proceso y después pedimos ayuda. Y la verdad es que muchas veces nos ha pasado que ese gran esfuerzo que han hecho desde las organizaciones ha tenido que ser revisto, porque si no estamos en contacto con personas expertas en materia de inclusión de personas con discapacidad, muchas veces hay que hacer un doble esfuerzo, un doble trabajo. Hay que revisar los pasos que se dieron hasta ahora, hay que ver, bueno, cómo se fueron dando o cómo fueron los momentos en los que trabajaron, en qué puntos pusieron foco, ¿sí? Por eso es muy importante establecer alianzas con organizaciones que tengan experiencia en la inclusión de personas con discapacidad. Otra persona me pone, encontrar el talento de personas con discapacidad. Abrimos vacantes y no sabemos si están participando o cómo llegar a ellas. Bueno, en este punto también algo hablábamos de esto, ¿sí? Es muy importante el trabajo con personas que estén especializadas en la temática, porque nos van a dar un contexto, nos van a poder dar la posibilidad de entender cómo es el proceso para poder acceder a este talento, ¿sí? Por eso es fundamental pedir ayuda, buscar aliados, pero desde el principio, ¿sí? Así que bueno, vamos ya terminando y lo que les quiero invitar es a que puedan participar de esta campaña que estamos lanzando desde incluyeme.com, porque ser influencer no es para todas las personas, pero sí todas las personas podemos ser influencers, ¿sí? De esta manera vamos a poder visibilizar que 3 de cada 4 personas con discapacidad hoy no consiguen empleo. Y esto es algo muy, muy importante que tenemos que difundir para poder entender la realidad de las personas con discapacidad y concientizarnos que hay que trabajar por esto, ¿sí? Este es el primer paso para cambiar la realidad de muchas, muchas personas que hoy están buscando un empleo y que por las barreras que hay en el entorno social no están pudiendo conseguirlo. Entonces, les invito a que escaneen el código QR y puedan formar parte, ¿sí?, de esta campaña y que hoy puedan ser influencers. Así que bueno, vamos terminando este espacio. Espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes, y que en algún punto, bueno, les sirva para avanzar en este camino, si ya están dando pasos, para que puedan empezar, ¿sí? Y si no, para darles ese empujoncito que requieren para poder acceder a este horizonte que es ser una empresa más inclusiva. Así que les mando un gran abrazo, les agradezco por su tiempo y espero verles pronto. Un besito. Chau, chau.